Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Zeynep dice que la paz es el sentimiento más seguro. Él dice que si estás en paz, estás a salvo. El agua de Zeynep quita todo mal. Halil, te ves diferente a los demás. Lo interpretas de otra manera. Halil, eres una cabra que llega tan lejos como puede. Mientras todos dicen lo mismo, tú actúas al revés. Dice que en lugar de escuchar lo que se dice, te estás tapando los oídos como un niño pequeño. Zeynep, la característica más importante de los niños es que no hacen planes. Viven el momento. Dice déjame vivir el momento. Con este azul. Halil dice que no puedes vivir negando tus sentimientos. Zeynep dice que tengo miedo. No quiero que nos pase nada a mí y a mi familia. Pero él dice, prefiero rendirme al destino que al miedo. Te hablé de un niño, ese niño te lo contó. Dijo que hay que dominar en lugar de rendirse al miedo. La voz interior de Halil se pregunta si me daría el mismo valor si dijera que él soy yo. Entonces llega Alper. ¿Oyó el disparo, soldado? Zeynep pregunta, ¿tienes miedo? Entonces Halil dice que no le tiene miedo a nada. Selma y Eren también conversan en la playa. Selma pregunta, ¿realmente eres tan buena? Eren responde, a mis seres queridos. Luego dice que era como si yo fuera malo con los demás. Lo mejor que puedo hacer es estar más atento a mis seres queridos. Selma hace que Feria sienta celos. Cuando Eren se da cuenta de esto, lo disfruta. Halil hace una barbacoa. Un lugar como este para una celebración es realmente un poco débil. Alper a menudo los deja solos y les toma muchas fotos. La mano de Halil arde. Zeynep interviene inmediatamente. Dice que quería ayudar. Cuando Alper ve la papa en ese mosaico, dice que no la has olvidado. Halil dice que nunca olvido las cosas que aman mis seres queridos. La voz interior de Zeynep pregunta, ¿pueden las rosas ser para mí? Selma compró flores para Eren como regalo de inauguración. Eren dice que el primer regalo de mi casa es muy valioso para mí. Selma significa el primer regalo. Ahora también significa mucho para mí, dice. La mano de Alper Halil es muy deliciosa. Dice que nadie lo sabe. Zeynep dice que no lo sabía. Sin embargo, dice que ya ha hecho manti antes. Zeynep pregunta, ¿qué pasó entonces? Alper recuerda sus conversaciones con el padre de Halil. Está cansado de que lo comparen con Alper Halil. Se enfrentaba constantemente a su padre. Zeynep pregunta si el negocio de la restauración continúa ahora. Alper, estoy mediando. Por eso celebramos, dice. Hakan viene a convencer a Feria. Dice que Yusuf llamó por el jardín de té. Cuando Feria no le cree, habla con Yusuf. Por otro lado, Halil y Zeynep caminan por la playa. El agua de Zeynep quita todo mal. Limpia todo. Solo deja atrás la bondad, la felicidad y la paz. Dice que el color que mejor le sienta es el azul. Y dice que te enojas cuando te llama princesa. Luego le deja la paz a Zeynep y comienza a hablar del mal. El mal nunca desaparece. Dice que nunca se limpia, que siempre deja rastro. Limpia los trozos de papel que se le cayeron del pelo. Sin embargo, este toque inquieta a Zeynep. Halil pregunta si lo asusté. Halil dice que finalmente aceptaste que tenías miedo. Dice que los valientes admiten que tienen miedo. Feria habló con Yusuf y quedó convencida. Hakan dice, mira Feria, tienes razón sobre lo que pasó en el pasado. Pero incluso cuando dije que hablé con Yusuf, dice, no confiabas en mí. El jardín de Teferia es la reliquia familiar de Yusuf. Dice que no puedo hacer nada sin preguntarle. Tulay y Selma hablan. Su madre dice, no quiero que lo que diga te moleste. La señora Tulay dice que Eren no es adecuado para nuestra familia. Somos la familia Aslan. Dice que si nuestro apellido cayera en el barro brillaría como un diamante. También somos empleados de Halil Bey, afirma. Selma, ya no quiero estar triste. Incluso si no lo apoyas, no lo obstaculices. La señora Tulay dice que me dejen ir. Alper pregunta quién es Bulent.
Dice que está obsesionado con Zeynep o algo así. Alper querrá aprovechar la mala reputación de Bülent. Eren llega a la mansión. Quiere hablar con Halil. Sin embargo, se entera de que aún no han regresado a la mansión. Mientras tanto, Halil cubre el hombro de Zeynep con su chaqueta. Dice que aquí estará genial. Gracias, Zeynep. En este mismo momento, el hechizo del romance se rompe con la llamada de Eren. Envía las noticias publicadas a Halil. La cálida conversación entre Halil y Zeynep de repente se vuelve fría. Zeynep pregunta qué pasó. Dice que hicieron noticias falsas sobre nosotros. Zeynep dice que la noticia es mentira. Dice que nuestra agua está muy limpia. Zeynep, están cometiendo un crimen. Te culpan abiertamente, dice. Halil le da instrucciones a Eren. Enumera las cosas que se deben hacer con los campos. Asu y Kanan también vieron la noticia. Tekin también ve la noticia. También muestra la noticia a Songul y Gulan. Tanto Songul como Gulan entran en pánico. Esto significa claramente la quiebra, afirma. Halil, Zeynep y Alper regresan juntos a la mansión. Hay periodistas en la puerta. Alper, por otro lado, disfruta mucho de la tensión que vive Halil. Tekin también habla del poder de Internet. Escriben todo, sea verdadero o falso, y te hacen creerlo. Songul dice que no hables con nadie. La voz interior de Alper comienza a hablar. Así es como se prende fuego a Halil Frat. La abuela Zumrud se entera de lo sucedido. Le pregunta a Zeynep por qué estás triste. Dice que te conozco bien. Él dice que me lo digas para que tus problemas se alivien. Zeynep dice que calumniaron a mi amigo, lo siento mucho. ¿Alguna vez el sol está cubierto de barro? Intenta mantener el ambiente tranquilo diciendo que Dios siempre está del lado de la verdad. Dice que todos los que ama Alper Halil son mi objetivo. Cuando el querido maestro escuchó la noticia, dice, no quería dejarlo solo. Halil dice que irá al campo y mirará las imágenes de las cámaras. Tekin pregunta, ¿quieres que investigue dónde se difundió la noticia? Halil dice que todo estará bien. Deja la mansión con Alper. Mientras tanto, Zeynep llega a la sala de estudio. Él dice que yo también iré. Halil dice que no vendrás. Halil dice que empezamos de nuevo. Pero dice que este no es el momento. Halil dice que no necesito tu ayuda. Zeynep dice que este problema también es mío. ¿De dónde obtiene el suelo el veneno? Dice, conozco estos campos centímetro a centímetro. Halil dice, ¿crees que puedo poner veneno en la garganta de la gente? Zeynep dice que no quiero esperar aquí con las manos atadas. Si él es el que está detrás de esto, significa que la situación se ha salido de control. Dice que te quedarás con tu familia. Zeynep no escucha lo que se dice. Halil, es lo que te digo. Dice que te quedarás aquí. Zeynep dice por ahora. Tekin dice, déjame averiguar quién es la fuente de la noticia. Luego convence a Gulan y se marcha. Eren está en el campo. Mientras tanto, Halil también sale al campo. Alper también está con ellos. Eren llama a Halil a alguien que quiere dañar tu reputación. Alper dice que digamos terminar, no dañar. Eren dice que las cámaras están siendo escaneadas. Funcionan con energía solar. Dice que están bien camuflados. Al escuchar la cámara, Alper se preocupa. Su voz interior dice, espero que la cámara no me haya captado. Halil le pregunta a Eren sobre sus empleados. Mientras tanto, queda claro que no hay rastro de las cámaras. Por otro lado, Zeynep también salió al campo. Ha llegado a los recursos hídricos del campo. Recuerda las palabras de su padre. Más tarde, cuando lo examinó, dijo que el químico no se había extendido por el agua. Algo llama la atención de Zeynep. Se da cuenta de que el pico pertenece a la granja. Es obvio que algo anda mal. Mientras Halil conduce por la carretera, ve el coche de la empresa en el campo. Se da cuenta de que Zeynep está en el campo. Entonces, dice, leerás lo que sabes. Bueno, que así sea, añade. Zeynep tropieza mientras camina por el campo. Justo cuando cae, Halil lo atrapa y evita que caiga. Zeynep, tú. Halil, sí lo soy.
Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.